sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló, sembró cizaña. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza o la cizaña también creció. Pues por alguna razón en algunas traducciones modernas de la Biblia usaron maleza en vez de cizaña. Pero el arameo, que era el idioma con el cual se hablaba en ese entonces, se usó la palabra cizanión, que al traducirlo al latín fue la palabra cizaña, que es un cereal tóxico que crece en medio del trigo. Y aunque parece trigo, no lo es. Pero no se nota la diferencia sino cuando ya comienza el trigo a producir fruto, que debido al peso del grano se inclina. En cambio la cizaña permanece así erguida, presuntuosa y orgullosa. Pues cuando Jesús explicó la parábola, en el versículo 37, Él dijo: el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. Pero la maleza, es decir, la cizaña, representa a las personas que pertenecen al maligno. Y esto es bien interesante porque siempre hemos entendido que la cizaña es lo que la gente siembra. No, este bien cizañero vino y levantó calumnias en contra de ese otro. Ese vino con este chisme y estaba sembrando cizaña en medio mío. Pero si leemos bien la parábola, Jesús claramente nos muestra que la cizaña es gente. Sí, gente cizañera, pero es gente cizaña. El versículo 27 dice que los empleados los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de cizaña, está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Y el agricultor, que es Jesús, respondió: eso es obra de un enemigo. Y más adelante, el versículo 39, cuando Jesús explica la parábola, identifica al enemigo. Él dice: el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Y llevo unas cuatro o cinco temas los miércoles acerca del diablo. Porque una de las astucias de nuestro enemigo es hacer creer que él no existe o ignorarlo totalmente. Pero si leemos las Escrituras, una y otra vez Jesús nos habló acerca del diablo. Y mi último mensaje fue el siguiente: el diablo es, espero que lo hayan oído, el diablo es ¿qué? Puerco. Y lo odio. ¿Y por qué usé la expresión puerco? Porque es mentiroso, es tramposo, es sucio. Y para los que... Gloria a Dios. El versículo de referencia está en Juan 15, 6 al 8. Dice la palabra del Señor: el que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pero miren lo que dice el versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué diferencia, ¿verdad? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Y el enfoque que traigo hoy de esta enseñanza, porque el miércoles el enfoque fue un poquito diferente. Hablamos más del cristiano verdadero y el falso. Pero hoy nos vamos a ir un poquito orientados al cristiano con fruto o sin fruto. Aunque vamos a incursionar también un poco en el verdadero creyente. ¿Cuántos se consideran verdaderos creyentes? Amén. Hoy les voy a enseñar la diferencia. Y esto no es en alusión a nadie. Es simplemente que Dios quiere hablarnos que Él hace diferencia en algunas cosas. Y Él puede detectar cuando un cristiano es falso o es verdadero. Ahora, acuérdense que en el capítulo 14 el Señor está advirtiéndole a los discípulos que Él ya se va a ir, se prepara, ¿verdad? Se recuerdan, los está preparando porque va a morir en la cruz, pero por supuesto que resucita y asciende al cielo, amén. Y Él en esta etapa del capítulo 15, al principio, en los versículos 1 en adelante, está hablando de que Él se va a ausentar, pero que Él es la vid verdadera. Él es aquella planta de la cual nosotros, sus hijos verdaderos, tomamos la savia para poder vivir. Un árbol que está en buenas condiciones, fluye la savia y va a las ramas, y las ramas dan fruto. Ese es el proceso de la agricultura. Amén. Ahora, el Señor habla a sus discípulos, pero por supuesto que nos habla a nosotros como iglesia. Porque Él les dice, yo soy la vid verdadera y ustedes van a dar fruto a través de mí. Pero separados de mí no podéis dar fruto. Y qué importante es ese mensaje, porque el Señor, hoy la enseñanza estuvo hermosa del Cristo, nuestro verdadero amigo, ¿verdad? Él es un amigo que quiere estar con nosotros, pero hay una razón para que quiera estar con nosotros. Él quiere que demos fruto. Y qué importante, dice Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. De todos modos, las ramas, porque pámpano es sinónimo, es lo mismo que rama. Y el agricultor, yo les contaba hace no sé si este miércoles, de que mi padre era un agricultor de café. Y que cuando era la faena de la poda y de la preparación de esas plantas para el futuro, la futura cosecha, había que podarlos. Pero una cosa es que desgajes una rama y otra que la podes. La poda le permite al árbol quitarle algunas ramitas que están de más y que quede la rama principal o ¿verdad? El pámpano principal que va a dar más fruto. La poda es importante. Pero también hay una poda que Dios va a hacer de los hijos del reino. Somos hijos del reino. Y el pastor con esa enseñanza hablaba de eso. Y como hijos del reino vivimos luchas espirituales. Y el domingo pasado les hablaba de eso. Que vivimos en guerra, estamos en guerra siempre. Y tenemos que aprender a pelear. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente y dar fruto. Por ejemplo, los estudiantes de discipulado ya hoy están dando clases en la escuela dominical porque ascendieron en posición, dieron fruto. Y hoy el fruto es la enseñanza. A eso se refiere el crecimiento espiritual. Es importante porque tú vas ascendiendo y vas dando los frutos diferentes. Por eso Gálatas en el capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu, habla de amor, de gozo, de paciencia. ¿Me entienden? Es importante esto que estamos hablando. Ahora, el futuro de los pámpanos que no llevan fruto es muy diferente
al de aquellos que sí lo llevan. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Esto. Y es una palabra fuerte de parte de Jesús, directa. ¿Y saben a quién está refiriéndose Jesús? A aquel que no permanece en Cristo. Y me da pena decirlo, pero esta persona puede ser una persona que después de haber tenido la oportunidad de conocer a Cristo, se acercó por un tiempo, ¿verdad? Pero al final se apartó de él. Y es que Jesús le tocó que experimentar esto. Muchas personas de las que se acercaron a él en su ministerio terrenal, se alejaron cuando oyeron una palabra fuerte. ¿Se recuerdan aquel versículo donde dice que algunos, después de oír la enseñanza de que él era carne, amén? ¿Se recuerdan? De que él había venido y cuando muriera debía de comerse su cuerpo. Y digo, gente que le va y se fueron, se alejaron. Muchos fariseos lo buscaron y se alejaron. Y en la práctica de nosotros como iglesia lo hemos vivido, hermano. Y a veces no entendemos, pero por eso traigo esta enseñanza hoy. Yo conozco personas que se acercaron con distintos grados de interés en el Evangelio, estuvieron enfermos y un día vinieron y los animamos a hacer la oración del penitente, pero después, cuando Dios los sanó, se fueron, ya no vinieron más, se apartaron. Y por allí va la enseñanza. Por eso nosotros, gloria a Dios, considérate tú un remanente fiel de Dios. Qué lindo. Dios siempre va a tener un remanente. Dios siempre va a estar pendiente de nosotros de tal manera que a veces nos va a tener que podar un poquito, ¿verdad? Y nos va a doler un poquito de ahí las pruebas, las situaciones. Te está podando el Señor. Dígale a su hermano que está a la parte, te está podando el Señor. Y la poda es buena. Amén, hermano. Ay, Señor, pero esa navaja como que no tenía mucho filo. Me apretaste demasiado. Pero es parte del proceso. Y qué bueno, porque es tu Padre. Así lo dice. Ahí lo dice. Que es tu Padre, el labrador, que te cuida, te abona. Yo me recuerdo de mi papá. Con qué amor cuidaba sus plantillitas él. Y cuando alguien le cortaba una rama de accidente, era un pleito terrible. Y lo llamaba y le decía, me vas a tener que pagar esa rama. Pero la importancia de nuestro Padre Celestial, que quiere que nos mantengamos dando fruto. Al 30, al 70 y al 100 por uno. ¡Qué maravilloso! Ahora, estos pámpanos, estas ramas que no permanecen en la vid y que tampoco dan fruto, realmente, y óyeme bien, nunca han estado unidos vitalmente a Cristo. Y por eso se habla de cristianos verdaderos y cristianos nominales. Pastor, ¿qué es eso? Te lo voy a explicar. Un cristiano nominal es aquel que nunca ha llegado a experimentar el verdadero nuevo nacimiento. Tal vez estén unidos a la iglesia. Llenaron tal vez la tarjeta de membresía diciendo, yo soy miembro de Semilla de Vida o de qué sé yo. Pero no son miembros del grupo de Cristo. Amén. Se identifica como cristiano de nombre, de tradición, de cultura, pero carece de una fe viva, de un compromiso personal,
del obedecer a Cristo. ¿Ven, hermanos? Amén. Tiene la etiqueta religiosa, el domingo le pone hasta saco y corbata. Bien, no, hombre, hasta lo confunden con el pastor, aunque yo no me pongo corbata. Quisiera venir como tú, pero cuando veo como tú, dicen, no hay pastor aquí, pues, por eso me pongo el saco. Pero su vida de esta persona no refleja una transformación. No hay valores bíblicos. No hay una relación con Dios. Y eso es lo que tus pastores pelean contigo. Y por eso a veces te están, tal vez no presionando, pero tú te sientes presionado. Pero es Cristo que te presiona, porque te quiere ver mejor. Porque Él pasa la foto todo el fin de semana, voy a la iglesia, quiero verlo cómo está, y empieza a valorizarte el Cristo tuyo, tu Padre Celestial, y Él te quiere ver en los lugares celestiales, como dice la palabra, y quiere cambios. Amén, hermanos. Y por eso yo ando recordando el caso de Judas, y lo mencioné el miércoles y lo menciono ahora. Él terminó traicionando a Cristo, ¿no? ¿Creen ustedes que era un verdadero creyente? Pues no. Él seguía a Cristo, aparentemente, pero no era genuina su dedicación a Él. Fue apóstol, vio muchos milagros y a lo mejor oró por muchas personas. Predicó a saber cuántas veces. Y aunque estuvo cerca de Cristo, carecía de fe sincera y obediencia de corazón. Finalmente actuó como un traidor. Ahora, es importante que me detenga un poquito en esta parte para señalar algunos puntos del por qué no se le consideraba a Judas un verdadero cristiano. Falta de fe genuina, hermano. Jesús sabía que él era el hijo de perdición, y así le llama la palabra. Tenía las motivaciones incorrectas. Parece que le seguía por avaricia, si era el tesorero, hermano, y hasta era ladrón. ¡Wow! Y cuando se arrepiente, no es un arrepentimiento real, es por remordimiento que él devuelve las monedas. Que es una diferencia, el remordimiento y el arrepentimiento. Y muchos entran por allá y están con remordimiento, porque saben que porque han pecado, han ofendido a Dios, y a lo mejor por ahí les vino una enfermedad. No estoy diciendo que Dios manda las enfermedades, no quiero ser malinterpretado, pero Dios permite a veces situaciones para ver si esa persona cambia. Jesucristo le dio oportunidades a Judas de que fuera un cristiano verdadero. Ya en la última cena, ahí le da chance todavía. Pero dice que entró el Satanás en su vida y lo obligó, porque no estaba listo, porque no tenía esa fe en Cristo como debía de ser. Ahora, algunos dicen que su propósito fue un propósito profético para cumplir las profecías de que iba a haber alguien que lo iba a traicionar. ¡Qué tremendo! Por eso la figura de Judas en la Biblia nos dice, hay personas cercanas a Dios, pero son religiosas. No tienen el corazón, o tienen el corazón alejado de Dios. Amén. Ahora, la enseñanza esta que presentamos un poquito, hablando de la cizaña, Jesús habló de varias otras cosas que tienen que ver con el tema que hoy estoy tocando. Y ahí en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, no lo vamos a leer todo porque pues es largo, pero quiero señalar algunas cosas. Allí en Mateo 13, 26 dice, y cuando salió la hierba, aquí está usando una versión que dice hierba, pero realmente era la cizaña, una planta en particular, y dio fruto. Entonces dice, apareció también la cizaña. Es una expresión, ¿verdad?, de hierba y fruto, hablando de que hay una maleza, ¿verdad? Y las malezas, si no las quitamos, pues hacen perder el fruto. Pero la diferencia es que las malezas naturales, digamos comunes,
tú las puedes podar antes y vas el de hierve, que se le llama. Dice otra versión que yo encontré: cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Ahora, estas dos plantas, cuando son sembradas y comienzan a crecer, no es fácil diferenciarlas. Pero el pastor dio una diferencia, dice que la cizaña crece recta, erguida, orgullosa, dijo. Pero el trigo se doblega, se humilla, como la actitud que debemos de tener los cristianos, ¿no? Y esas dos plantas, y la cizaña y el trigo, al principio parecen iguales, plantas buenas, no se distinguen, como la doctrina engañosa que a veces puede traer a alguien que no podemos distinguirla bien. Tenemos que tener cuidado. Pero cuando ya profundizamos en su estudio, y cuando avanzamos en ese estudio, vemos que hay doctrina falsa. Y aquí tuvimos un ejemplo. Tuvimos un maestro que no sabíamos todo su conocimiento, y en un material que trajo, era un material engañoso. Gracias a Dios que lo revisé. ¿Me entienden? Por eso, pastor, pero no me da libertad de escoger mi tema, porque yo tengo cuidado con eso. Yo tengo cuidado de lo que va a enseñar las personas aquí. Sí, pero usted es exagerado, pastor. Gloria a Dios, porque soy exagerado. Pero voy a cuidarme de que la enseñanza que recibas sea doctrina fundamental. Amén, hermanos, porque hay riesgo. Y por eso tú eres libre de ir a YouTube y buscar lo que quieras, pero yo te advierto que hay cizaña en las enseñanzas también. Hay que tener cuidado. Falsas enseñanzas, porque la cizaña también tiene que ver con eso. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hay personas que pueden aparecer en la iglesia, no tú, pero te lo digo. Y esas personas no siempre te muestran todo como son. Nunca lo llegamos a conocer. ¿Saben cuándo lo conocemos? Cuando se van. Cuando deciden irse. Después de haber sembrado cizaña entre muchos hermanos. Es que no me gusta la alabanza. Es que no me gusta la ciencia. Es que esto. Es que lo otro. Y van. Y agarran los teléfonos y llaman. ¿Qué le pareció la enseñanza, hermano? Y algunos, buena gente, pues todo bien. A mí no me gustó. ¿Me entienden, hermano? Y a veces siembran chisme o murmuración que hacen mucho daño a la iglesia. Y quizá me voy a detener un par de minutos para hablar y decirte, hermano, que el chisme es pecado. Por eso Dios lo prohíbe. Y mira lo que dice Éxodo 23:1. No es el tema del chisme. Pero tengamos cuidado. Diga conmigo, cuidado. Así como yo lo digo, cuidado. Sí, con el chisme. No admitirás falso rumor, dice la palabra. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Mire lo que dice Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Hermanos, la lengua puede causar estragos. ¿Sabes qué? El chisme es síntoma de un corazón pecador. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Allí en Mateo 12:34. Generación de víboras, dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¡Qué tremendo! Ahora, escucharlo como hablarlo es igual, es pecado. Dice Proverbios 17:4. El hombre malvado escucha los labios malvados. El mentiroso presta atención a la lengua maliciosa.
Y hay una categoría de chisme en las escrituras que es el escuchar mal. Por ahí escuché al hermano, no sé si estoy seguro. Si escuchaste algo y no estás seguro, cuidado. Y entonces a veces podemos recibir un chisme y nosotros, tú ya sabes, no tengo que entrar en detalles. La forma en que escuchamos está determinada por el por qué lo hacemos. Pero Iglesia Semilla de Vida escucha con amor. Amén, hermanos. Escuchamos a las personas porque los amamos, pero no somos presa del chisme ni de la murmuración. Atamos ese demonio en la iglesia y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Porque nosotros, nuestra escucha está gobernada por el Espíritu Santo. Y a lo mejor hay que apartarnos de esa gente. Amén, hermanos. Un verdadero cristiano no anda en chismes ni promueve los chismes. Y esto, estamos hablando de esto. De los que son verdaderos cristianos no andan en chismes. Esa es la diferencia. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 13. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, hablando de la cizaña: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Es Mateo 13 del 24 al 30. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en el granero. La primera enseñanza de hoy: hay gente cizañosa que el diablo la va a traer a la iglesia para hacerle daño a la iglesia. Seamos cuidadosos. Amén, hermanos. Amén. No demos lugar al diablo. Amén. Amén. No demos lugar al diablo, porque esa es una forma en que el diablo trabaja haciendo daño en las iglesias. Amén. Miren qué importante lo que le dijo el Señor a los siervos: que no recogiesen la cizaña, que permitiesen que la cizaña y el trigo creciesen juntos, y cuando llegase el tiempo de la siega, se podría ya mejor distinguir entre el trigo y la cizaña. Antes no, por cortar la cizaña podían cortar el trigo, y eso tiene que ver en nuestra vida espiritual. Por eso el pastor a veces le es difícil cuando hay situaciones de chisme y murmuración, porque involuntariamente algunos hijos de la iglesia, verdaderos hijos, pueden caer en la trampa del enemigo. Ahora, ¿cómo está el mundo actualmente? Pues, hablando espiritualmente, cada día está peor, ¿no es cierto? Hay cizaña creciendo y hay enseñanzas falsas que se están multiplicando, porque están surgiendo personas que están siendo usadas por el diablo para traer falsas enseñanzas. O no tenemos cuidado los pastores y a veces hay conversiones que no son genuinas. Y por eso aparecen falsos creyentes. Gente que no se ha arrepentido como debe de ser. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Si eras pecador, qué sé yo, no voy a poner ejemplos cualquiera, pero quiero decirte, tú empiezas a cambiar. Empiezas a dejar algunos hábitos
algunas costumbres que no te edificaban. Y eso todos lo podemos ver. Empiezan a haber cambios. Pero el que no es un verdadero creyente, a veces no manifiesta cambios. Por eso nosotros tratamos que la palabra limpie la vida, y por eso animamos a las personas a estudiar la palabra, a inscribirse en el discipulado y crecer espiritualmente. Porque cuando no eres discipulado, corres el riesgo también. Gloria a Dios por aquellos que están estudiando y discipulándose. ¿Qué es un verdadero creyente? Son aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador, como su Señor, se apoyan en Él, aman su palabra. Eso es importante. Esto es una prueba decisiva de autenticidad de un cristiano. Ahí está los miércoles, ahí está los domingos, llega temprano. Quiero animarte a que llegues temprano a las actividades, hermano. Algunos llegan cuando ya las avanza, ya se terminó, está terminando. ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no tomas las cosas de Dios como Él quiere que las tomes? Yo te animo, te exhorto también. Ven temprano, ven a la escuela dominical. La escuela dominical tiene un poder grande. Ahí estamos, las enseñanzas son fundamentales. Es un ánimo, ¿no? Es una exhortación, pero te animo. Ahora, no tengamos tanta preocupación por la cizaña en el trigo que está creciendo juntos. En el futuro, Dios dice que va a utilizar la hoz, dice, para separar el trigo y la cizaña. Pero esto no quita que seamos vigilantes. Diga conmigo, vigilantes. Para que el enemigo de las almas no traiga cizaña a la iglesia. Personas que no son nacidas de nuevo, que vienen con mañas y contaminan el trigo. Aquellas almas justas y buenas, muchas de ellas tal vez no muy crecidas en el Evangelio, que pueden ser víctimas inocentes. Los mayores, los demás años, ayuden a los que están creciendo, que las plantitas apenas van a empezar a dar fruto. Cuidémoslas. ¿Se recuerdan otra parábola? La parábola de la red. Una parábola que dice que echan la red al mar, y recoge, dice, todo tipo de peces, buenos y malos. Ahí está en Mateo 13, del 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Imagínate tú, tira la red, pero ahí te va a venir de todo. Y a las iglesias llegan de todo. ¿Ven? Y esta parábola de la red compara el reino de los cielos con una red que atrapa peces de toda clase. Se llena y los pescadores separan lo bueno y lo malo. Así va a ser al fin del mundo. Dice que los ángeles, dice, separarán a los justos de los malvados, arrojando a estos últimos al castigo eterno. Ahora, la red representa la difusión del Evangelio. Y el reino es toda la clase de personas. Peces buenos, peces malos. Que simboliza la mezcla de creyentes buenos, verdaderos, falsos, y los falsos, o injustos, o los malvados, que conviven juntos. Una manzana podrida puede pudrir a un ciento. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermanos. Amén. Qué importante. Por eso Dios nos está invitando siempre a vivir con propósito,
cultivando las cosas bellas, hermosas, soltando lo que nos haga daño. Vamos a convivir temporalmente. Vamos a coexistir a veces. Pero lo que puede cambiar todo es el amor de Cristo. Y debemos amarnos. Y cuando detectemos cizaña, tengamos cuidado. Dice que no la cortemos. Que primero esperemos ver el fruto, pero que seamos vigilantes. La iglesia debe de ser vigilantes. No nos vayamos al chisme, no, hermanito, ya te, no. No permitamos eso, hermano, es peligroso. Gloria al Señor. ¿Se recuerdan la parábola de las ovejas y los cabritos? Ahí en Mateo 25, versículos 31 y 32. Dice que va a apartar las ovejas de los cabritos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya está proyectado, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice. Y apartará, dice, los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y más adelante voy a explicar un poco más, y voy a entrar más en detalle de esto de los cabritos y las ovejas. Quiero también hablarles de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Todo esto son citas bíblicas que tienen que ver con lo que estamos enseñando. Las vírgenes estaban en una boda y de repente no llegaba el esposo. Y ahí llevaban lámparas todas, pero algunas no llevaban suficiente aceite. Amén. La diferencia, y esta parábola enseña la diferencia entre creyentes genuinos, verdaderos, prudentes, con aceite, amén, llenos del Espíritu Santo, y creyentes falsos, superficiales, insensatos, que pidieron, ahí le estaban pidiendo aceite a las otras hermanas. La fe no se presta. Tú puedes crecer en la fe cuando oyes y estudias la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esas insensatas son aquellos que están en la iglesia que carecen de un compromiso genuino. No son profundos espiritualmente. No está la obra del Espíritu Santo en sus vidas. No estoy hablándote de ti, estoy hablando de los insensatos. Tú eres sensato, amén, hermanos. Dígale al Señor, Señor, yo soy sensato. Yo voy a tener suficiente aceite, aunque el esposo se tarde, mi aceite no va a menguar. Amén. Es importante. Y el aceite fluye cuando estamos juntos, en armonía. Amén, hermanos. Amén. Ahora, por la falta de aceite, estas vírgenes fueron excluidas del banquete. Amén, hermanos, que fuerte. Y cuando llegó el novio, solo pudieron participar los creyentes verdaderos, los sensatos. Por eso es importante que con estas enseñanzas no es que se le esté tirando, no, es para que examinemos nuestra vida. Hagamos un examen interior de nosotros. Y veamos cómo está nuestra relación con el Señor. Eso es todo. Amén. No dependamos de rituales externos, hermano. Cuando tú vienes a la iglesia el miércoles, el domingo, vienes para recibir una palabra fresca. Amén. Una palabra que te edifique. Amén, hermano. Amén. Dice que el esposo se tardó en llegar. Cristo se está tardando en su segunda venida. Podemos distraernos y tomar la dolce vita, la vida suave. No, hombre, yo voy a ir una vez al mes cuando pueda. No, toma un esfuerzo. Es que pastor, la noche me desvelé, no importa, ven para que el Señor te fortalezca. Sí, hermano. Ahora,
¿Se recuerdan del anticristo? Hemos oído hablar del anticristo, claro. Pero ya Juan, ahí en el capítulo de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22, está hablando de anticristos peligrosos que hay en la iglesia cristiana. ¿Quiénes son, pastor? Yo te voy a decir, te voy a ilustrar. Ahí en Primera de Juan 2, 18 al 22 dice: hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero miren qué lindo lo que dice aquí. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El verdadero creyente cristiano está ungido. Amén. Tiene la palabra, conoce la palabra. Amén, hermanos. Amén. Y dice: no os he escrito como si ignorases la verdad. Te está hablando a ti, te escribió el Señor y te dice: ¿sabes qué? Porque la verdad tú la conoces. El verdadero cristiano conoce la palabra. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. El cristiano genuino es un cristiano verdadero que sabe, conoce la palabra, no solo intelectualmente, sino está arraigada profundamente en su corazón. Y a veces le va a dar una palabra a alguien que va a ser de consolación. Otra va a ser una palabra de exhortación. Amén, hermano. Otra va a ser una palabra de amor. ¿Qué sé yo? Porque ese cristiano tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro maestro. Y Él va a hacer lo mejor para nosotros. Ahora, hay personas que pueden formar parte de una comunidad de creyentes, pero realmente no son espirituales. Y a lo mejor ya no están hoy aquí o no eran espirituales. Estoy hablando, no refiriéndome a nadie, lo que dice la palabra. Lo que está tratando de decir Juan es que hay cristianos que no fueron genuinos, pues. Y había un grupo, y los quisieron el grupo incorporar a esos cristianos. Pero había una diferencia, porque habían los verdaderos que tenían un crecimiento espiritual y el otro que no tenía un crecimiento espiritual. ¿Qué hay que tratar de hacer? Hay que tratar de que él sea parte de ese grupo, involucrarlo, hacer que él participe. Pero ¿y qué si no quiere participar? Juan dice: si tú tienes la unción del Santo y tienes el discernimiento de Dios, tú puedes detectar que a lo mejor es cizaña. ¿Amén? Y la cizaña al final en la cosecha se corta y se quema. Qué tremenda la palabra, hermano. Gente que viene a la comunidad de fe, se queda un tiempo, pero no tiene una convicción profunda de Cristo. No tiene una fe verdadera. Y como ya dije antes, nos damos cuenta cuando se van, porque empiezan a agarrar el teléfono y a hablar cosas duras de los pastores o de los líderes. Hay que tener cuidado, hermanos. Ahora, estas personas salen, pero no es que Dios haya fallado, sino es una forma de demostrar quién es verdadero creyente o no. Porque si hubieran sido verdaderos creyentes, hubieran estado ahí donde estaban las brasas, donde estaba el calor, la unción del Espíritu Santo. Porque uno es lo que quiere, ¿no? Ahora, algunos, cuando habla de esto que habla Primera de Juan en el capítulo 2, también es una advertencia de los falsos profetas
de los falsos maestros, de los anticristos, que pueden surgir también en las filas de la iglesia para engañar. Amén, hermanos. Y en la jerga teológica, este versículo que hemos leído también tiene que ver con la seguridad de la salvación. Y es un tema de discusión si se pierde o no se pierde la salvación. Lo importante es que la cuidemos nosotros. Amén. Cuidemos la salvación con temor y temblor. Porque sí hay divergencia, ¿verdad? Hay gente que dice, no, no se pierde. Pero hay tantos versículos que refuerzan que sí se pierde. Y entramos en posiblemente una discusión que no puede llevar a nada. Lo importante, hermanos, es que esto que hemos leído describe la dolorosa realidad de que algunas personas se unen a un movimiento, pero su corazón y lealtad no son genuinos y eventualmente se separan, revelando su verdadera naturaleza. Amamos a cada uno de los que vengan o que va a traer el Señor, y tenemos la confianza en que Dios nos va a traer gente que quiera plantarse en este lugar. Amén. Y que dé fruto, porque eso es lo importante. Ahora, ahí dice, habían permanecido, dice. La palabra esta de permanecido es el mismo término que el Señor emplea para describir la permanencia del pámpano en la vid. Yo decía uno de estos miércoles, hermanos, permanezcamos en la vid, demos fruto. Permanezcamos en Cristo. Ahora, la separación pone de manifiesto cuál es la verdad de las personas que no se quieren adherir a los proyectos, por ejemplo, de una iglesia. Yo te animo esta mañana, amado hermano, que todavía no has tomado el discipulado. Busca la manera de estudiar el discipulado. Eso te va a formar. Amén. Ahora, tenemos que hablar de la evidencia visible de un cristiano. La permanencia en Cristo. Y aquí tenemos gente de 10, 15 o más años de creyente, y que ha habido y pasado por pruebas, pero han sido como la palmera, amén, hermanos, como ese trigo que se doblega, se humilla, pero ahí sigue adelante. Date un aplauso, tú que has permanecido y has sido fiel al Señor. Dice primera de Juan 2:24, va hablando de la permanencia. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, el Señor hizo una diferencia entre las personas que inicialmente estaban juntos a Él y también de lo contrario, ¿verdad?, de los falsos creyentes. Y Él está hablando de algo que dice que son echados fuera cuando llegue el tiempo de juicio. Y hermano, tomémoslo esto como una seria exhortación a examinar cuidadosamente nuestras vidas espirituales. Preguntémonos, ¿estamos produciendo fruto para la gloria de Dios? Porque de esa manera nos va a examinar el Señor. Porque Él, delante de Él no se puede esconder nada. Él viene para recoger fruto. Aleluya. ¿Qué tenemos para ofrecerle? Preguntémonos. ¿Qué hay de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas que podamos ofrecérselo como fruto agradable, que le honre y que Él diga, qué bueno que yo invertí en ti? Así que, hermano, a lo mejor tu vida ha sido llena de algunas situaciones difíciles,
pero has permanecido. Amén. Amén. Qué importante. Amén. Amén. Pues hagámonos estas preguntas, porque el Señor, hermanos, no tolera las ramas estériles. Mientras permanezcamos en la tierra, no perdamos la oportunidad de acercarnos a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, a fin de establecer una relación vital con Él que produzca mucho fruto. Y quien no permanece en una comunión viva con el Señor es porque a lo mejor no es creyente. Y va al encuentro de una sucesión de juicios terribles. Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando estas ramas sean separadas de Cristo y sean quemadas. Pues el día del juicio, hermano. ¿Eh? Cuando los incrédulos sean echados en el fuego eterno, en un juicio definitivo. Cuando, por así decirlo, ya no hay oportunidad para que el sarmiento desgastado sea de nuevo injertado. A mí me hace pensar que ese juicio puede venir después de la muerte. Consideremos entonces, fíjate bien esto, porque esto es apocalíptico, el castigo que está reservado para aquellos que mueren separados de Cristo. Y aquí quiero meditar un minuto para decirte, preocupémonos por nuestras familias. Preocupémonos por los cercanos a nosotros, el lógico nuestro. Quizás los vecinos, a lo mejor los compañeros de trabajo, pero más nuestros hijos. Sí, hermano. Porque el juicio es real. ¿Cuándo, pastor? Solo el Padre lo sabe, nadie más. ¿Eh? Estos pámpanos que se marchitan, se secan, se les va perdiendo primero las hojas y después se vuelven lo que mi pueblo dice un chirrión. No tiene nada de hoja, seco, se va secando. Cuidemos nuestra salvación. Esa plantita, no sé si has visto una planta cuando empieza a secarse, que le faltan, la mayoría por agua, ¿no? A la gente por el río del Espíritu Santo. Y qué terrible va a ser que tengamos que cortar eso y botarlo, y quemarlo. Porque esa persona, si lo vemos así, era una persona inútil que nunca tuvo propósito. Interesémonos por orar por esa persona, porque Dios, si nos está hablando, es porque quiere que también evangelicemos, hermano. ¿Eh? Tengamos presente que un día va a pasar eso. Un día, y hablemos un poquito del infierno. Allí donde algunas, muchas o menos, no sé cuántas, son gente excluida definitivamente de la presencia de Dios. Hermanos, por toda la eternidad. Fuerte eso. Yo no quiero estar allí. Yo no quiero que mi mamá, mi papá, qué sé yo, la familia, ¿verdad?, esté ahí. Ese lugar de tormento, hermanos, que es eterno. Dice la palabra ahí en Marcos capítulo 9, 43, 44. Quiero hacer una reflexión de este tiempo, todavía tengo unos minutitos. Y perdóname que me haya alargado, pero creo que vale la pena. Dice la palabra, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Gloria al Señor. Ahí en Apocalipsis 20, versículos 10 y 15.
y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y miren lo que dice aquí: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 25, 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 14, 11. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. ¡Wow! El destino final de los impíos, o de aquellos que rechazan el evangelio, aquellos que tampoco dieron fruto. Diga conmigo: yo me considero un pámpano que llevo mucho fruto. ¿Ven, hermanos? Ahora, pregúntate, ahí donde estás, ¿le he obedecido yo a Dios cumpliendo el mandamiento de la gran comisión? Pregúntatelo. ¿Has ido a evangelizar? ¿Le has hablado de Cristo a otras personas? Es bien fuerte esto. Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Miren esto: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pero ¿qué si no fuera así? Lo contrario, apartaos de mí, dice, aquellos que no pudieron hacer lo que él quería y ni dieron fruto, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hay gente que va a morir en estado de pecado mortal y sin arrepentimiento. Algunos porque rechazaron el perdón de Dios. Hermano amado, póngase de pie, por favor. Sé que es una reflexión fuerte, pero necesaria. La salvación depende de cada uno de nosotros, ¿no? Aunque, claro, quiero explicar esto del versículo que dice: cree en Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. La salvación no es que porque yo sea salvo, automáticamente mi familia se salvará. No hay que entenderlo así. Quiere decir que como yo soy salvo, yo conozco el Evangelio y le puedo hablar a mi familia. Pero la salvación es personal. Cada quien tiene que confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén, hermanos. Yo quiero aprovechar esta mañana para preguntar: ¿ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Ya eres testigo de Cristo? ¿Ya te arrepentiste de tu vida pasada? ¿Has confesado con la boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Todas estas cosas son importantes. No se me distraiga, hermano.
porque estoy haciendo preguntas importantes. ¿Estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Has dado fruto para el Señor? Yo sé que tenemos lazos familiares y nos preocupamos por otros. Vayamos y hablemosle de estas cosas. Digamos, mire hijo, mire mamá, mire lo que dice aquí para los que mueren sin Cristo, para los que no dan fruto. Amén, hermanos. Qué importante. Cada persona es responsable de dar fruto. Cada persona es responsable de su relación. Nosotros enseñamos la doctrina del arrepentimiento y de la confesión de pecados. Y si tú no has hecho la oración del penitente, si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es tu oportunidad. Yo quiero que levantes la mano allí donde estás. Si tú todavía no has confesado al Señor como tu Señor, como tu suficiente Salvador, hoy es el momento. Todos somos creyentes, gloria al Señor. Pero es mi responsabilidad preguntarlo. Entonces vayamos a nuestras familias. Hoy, este día. Ya el último domingo del mes, vamos a tener evangelismo en la comunidad. Ya tengo una comunidad donde vamos a irnos, vamos a llevar speaker, vamos a llevar un poco de propaganda, vamos a alabar al Señor ahí en esa comunidad y vamos a hablarle a la gente de Cristo. ¿Cuántos me van a acompañar ese domingo? Usted trae su sanguchito para comer en el camino y ahí nos vamos, ¿verdad? Para llevar y dar fruto. Cierre sus ojos ahí donde está. No sé si tengamos un canto, amén,